que el nivel de exigencia es tan alto en el Partido Socialista que, ya que hemos visto que el Partido Popular nos lleva mirando todo el fin de semana, nos lleva insultando todo el fin de semana, nos lleva copiando todo, criticando todo el fin de semana, nosotros les lo decimos muy claro al Partido Popular. Con el nivel de exigencia que tenemos en el Partido Socialista, el señor Feijóo, que ha estado coqueteando con el narcotráfico, hace años que hubiera sido expulsado de este partido. Ese es nuestro nivel de exigencia y esa es la principal diferencia que tenemos entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Porque este fin de semana habéis podido ver todos una gran diferencia en cómo entendemos la política los dos grandes partidos de este país. Mismo fin de semana, dos partidos, dos maneras diferentes de entender la política. En el Partido Popular, sin debate, sin primarias, aplausos, aplausos vergonzantes hacia Mazón, aplausos vergonzantes hacia Ayuso, donde gana el vocerío, donde ganan los gritos, donde se apuesta todo el día, todo el rato, a todas horas, de viernes a domingo, por el insulto. Y les voy a decir más. Me disgusta que se trate a la fruta como un insulto. Seguramente ustedes a mí no me conocen, pero yo vengo de Lleida, tierra de fruta. Vivimos de la fruta. La fruta no puede ser jamás un insulto. Esto ha sido el Partido Popular este fin de semana y por el otro lado hemos tenido a un comité federal aquí en esta casa del PSOE con un secretario general abierto, honesto, sincero, comprometido con la mayoría social de este país y os voy a decirlo porque es verdad, hemos tenido un comité federal que ha sido el más feminista de los últimos años. Salimos de este comité federal reforzados y con ganas de seguir para avanzar y para transformar esta sociedad. Y eso es lo que se dijo en el comité federal. Eso es lo que todos le dijimos al secretario general, que la hoja de servicio de este gobierno no es que sea buena, no es que sea mejorable, es que es espectacular en los últimos 7 años de gestión del gobierno lo que se ha llegado a transformar este país. Vamos a repetir los datos económicos porque son datos y los datos nunca mienten. 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, más mujeres que nunca trabajando, menos jóvenes que nunca en el paro, un aumento de las pensiones, un aumento del salario mínimo interprofesional, comprometidas con la paz, comprometidos también con la protección, pero diciéndole que no a Trump, con una imagen internacional ganada a pulso durante 7 años. Somos el país de referencia para la Unión Europea y para el mundo por las políticas que estamos aplicando y por cómo le hemos dado la vuelta a este país. Por lo tanto, la gestión es buena, la gestión es positiva y la gestión es espectacular y los datos así lo demuestran. Y por el otro lado, ¿qué hemos visto? Esto es lo que se dijo en el Comité Federal aquí. Y al otro lado, ¿qué tenemos? Al otro lado arrancaba ese congreso del Partido Popular con una foto que lo resume todo. Aznar, Rajoy y Feijóo. Aznar se ha hecho un fin de semana de insultos hacia el presidente del gobierno. Ha llegado a decir cosas tan graves como que tendría que estar en la cárcel. Y nos da lecciones a los socialistas. Un presidente del gobierno que tiene 7 exministros condenados, imputados, un presidente del gobierno que intentó engañar a toda una sociedad con la gestión de los atentados del 11M. Por otro lado tenemos a M. Rajoy, que llegó a decir en el Congreso de su partido, que yo ya no sé, es que yo creo que todo el mundo se tiene que reír, llegó a decir que ellos colaboran con la justicia, y nos lo dice el que se inventó la Policía Patriótica, la Kitchen, y que le estalló los grandes casos de corrupción como es la Gürtel. Y el propio señor Feijóo se presenta como la regeneración, y llega a decir que es que en el Partido Popular estamos todos. Oiga, no. Faltaba una persona importante en el Partido Popular, era el Congreso del Partido Popular, faltaba uno de los presidentes del Partido Popular, precisamente faltaba Casado,
Casado intentó vender incluso la sede de Génova a 13, recordarlo, porque se pagó con dinero negro. Intentó preguntar demasiado a la señora Ayuso y lo expulsaron del partido. Por lo tanto, el señor Casado no estaba y el señor Feijóo no puede decir que es la regeneración porque no la representa, es el sustituto al silencio por preguntar demasiado sobre corrupción. ¿Quién faltaba en esa foto del viernes? Faltaba otro personaje que nos dieron a salir ayer domingo, que es el señor Abascal. Ayer el señor Feijóo abrió la puerta, por fin, después de 2 años, que sí, que sí, no, que sí, no, que sí, sí. Ayer ya lo dijo abiertamente que si llega al gobierno no pondría cordón sanitario a la ultraderecha en nuestro país. Y cosas que he leído hoy, el PP va hacia el centro y a la misma vez pacta con Vox. Oiga, pues eso en la misma frase es contradictorio en sí mismo. Es decir, el Partido Popular no hace un viaje al centro, sino que lo que ha hecho es un volantazo a la ultraderecha. Y el volantazo a la ultraderecha lo conocemos también en la ponencia del Partido Popular, que nos lo han enseñado. Y ahí volvemos al sí pero no. El sí pero no. Bajar impuestos, pero a la vez dicen que van a apoyar el incremento del gasto en defensa. Bajar impuestos, incrementar el gasto de defensa es cargarte el estado del bienestar. Salario mínimo interprofesional, sí, pero depende de lo que digan los empresarios o pero depende de lo que digan las empresas. Volvemos al discurso desmentido durante estos años que se ha incrementado el salario mínimo interprofesional un 60% desde el año 2018 y que actualmente está en 1.184 euros. Volvemos al discurso de que el salario mínimo interprofesional hace cerrar las empresas. Habla de revalorizar las pensiones. Sí, pero sí se puede mantener su sostenibilidad. Y en la ponencia no pone la palabra públicas. Habla de pensiones, no pensiones públicas. Y eso es importantísimo. Habla de frenar la agenda verde, se lo pone en bandeja ya para pactar con Vox. Habla de estigmatizar la inmigración, caretas fuera, volantazo ultra. No puede ser que nos digan que vienen al centro. Han renunciado a la política del centro. Presentan una agenda de involución que ya la conocemos en aquellas comunidades autónomas donde están gobernando, donde están haciendo presupuestos con recortes en políticas de igualdad, con recortes en políticas de cooperación, con recortes en políticas sobre agenda social. Así que, como les decía, nosotros salimos de un comité federal donde ha habido un apoyo expreso al secretario general, apoyo cerrado, lejos de la palabra resistir, que se está diciendo que están resistiendo. No es resistir. Nosotros lo que se trata es de avanzar y perseverar porque estamos muy orgullosos de la espectacular agenda de despliegue de medidas que ha hecho el Gobierno y de transformación de nuestro país en estos últimos 7 años. Tenemos ganas de continuar. El secretario general está ilusionado, está fuerte, ganas de conseguir nuevas metas y nuevos derechos. Y por eso se le dijo que es el capitán que tiene que guiarnos de esta nave. Y hay otra cosa que también oigo muchas veces, y es que el gobierno está acabado, la legislatura está acabada. Oigan, en el Congreso de los Diputados y los compañeros que nos seguís cada semana y que estáis allí, se han producido 1.200 votaciones. A mí me parece muy bien que alguien titule en el que el gobierno pierde 150. Vale, 150. Pero es que ha ganado 1.050 votaciones. Eso es... Si hacen ustedes el porcentaje, es el 88% de las votaciones que se han producido en el Congreso de los Diputados se han ganado. Que aquí hay un gobierno que legisla, que pacta, que acuerda, que habla con los grupos parlamentarios. Claro que sí, la política es eso, es dialogar, es pactar, es conseguir mayores recursos y conseguir leyes que mejoren la vida de la gente. Y hablando de leyes, 36 leyes que... Si ustedes hacen la suma y la resta en las semanas en las que no hay pleno, esto nos da una media casi de 2 leyes por mes. Que es que la actividad legislativa está. La actividad legislativa se da y las votaciones se ganan. Así que, y ya para acabar, el Partido Socialista no se dobla. El Partido
Socialista respondemos. En el Partido Socialista no hay plasmas, damos la cara. El Partido Socialista nos hemos renovado. El Partido Socialista nos hemos reforzado y nos hemos reforzado porque queremos seguir creciendo. Quedan 2 años de legislatura, queremos seguir creciendo y dando lo mejor de nosotros y que la decepción que sentimos no va a empañar el orgullo socialista de la acción del Gobierno. Así que no somos iguales, ni consentiremos que se nos comparen. El Partido Socialista sale reforzado, mientras que el Partido Popular sale involucionado de este fin de semana. No es un viaje al centro lo que está haciendo el Partido Popular, sino que es un volantazo hacia la ultraderecha. Y el orgullo de nivel de exigencia de mi partido, donde el señor Feijóo hubiera sido expulsado hace años de la militancia del mismo. Muchas gracias. Buenas tardes, portavoz. Buenas tardes. A ver, quería plantearle, portavoz, varias preguntas. La primera, si a estas horas en el Partido Socialista hay algún tipo de denuncia contra el señor Paco Salazar. La segunda, sobre los canales de denuncia en concreto. Ha dicho el ministro Félix Bolaños esta mañana que hasta el mismo sábado esos canales no eran anónimos. Quería saber si esto es verdad y si esto puede justificar que las víctimas no hayan denunciado por esos canales. También quería preguntarle, de cara al debate del próximo miércoles, a la comparecencia del presidente, si la petición de los socios es que Sánchez plantee una cuestión de confianza, ¿el presidente del Gobierno estaría dispuesto a aceptar ese reto? Y ya por último quería saber, portavoz, si no hubiera habido la presión de las mujeres que hubo el pasado sábado, Paco Salazar no hubiera caído de la dirección del partido y de Moncloa. Gracias. Bien, pues mira, empiezo por el final y lo enlazo con mi intervención inicial. El nivel de exigencia es tan grande en este partido que es que con un informe de la UCO, que es la Guardia Civil, es decir, no hay ni juicio abierto, no hay sentencia, se expulsa. Con una noticia del diario se investiga y se han abierto las puertas y el Comité Federal además lo ha reforzado en este fin de semana a que sea la Comisión de Ética y Garantías quien mire, pregunte y haya. No había ninguna denuncia y desde aquí me quiero dirigir a las compañeras. Cualquier denuncia, cualquier situación de acoso que puedas sufrir, tienes las puertas abiertas. Medidas psicológicas, apoyo económico, confidencialidad, privacidad. Las herramientas del partido existen, las compañeras existimos. Lamentablemente, el acoso laboral, y ahora lo circunscribimos en un caso concreto, pero es que se da en muchos ámbitos de la vida diaria de cada una. Se puede dar en entornos de la empresa. Hemos conocido casos en el mundo del deporte, hemos conocido casos en el mundo de la cultura y también había casos en el mundo de la política. Y yo quiero hacer aquí una mención a la pionera, a la primera mujer que consiguió una condena a un cargo político, que fue Nevenka. Y eso lo cambió todo. Lo cambió todo cuando llegó a gobernar el presidente Zapatero, porque el caso de Nevenka estalló en el año 2001. Y hasta el año 2004 no se empezó a legislar en este país. Y se hizo, como siempre se ha hecho con los avances en las mujeres, se hizo porque hubo un gobierno socialista y de progreso. Y en esa línea siempre hemos continuado nosotros. Nivel de exigencia alto. Alerta a todos los militantes. Pero también es verdad que se tendrá que mirar, investigar, mirar las diligencias, porque no se conocían estas denuncias y, ante todo, insistir, que nadie tenga miedo, se tiene que denunciar, sea aquí, sea en el deporte, sea en la cultura, sea en el sector que sea, se tiene que denunciar. Canales de denuncia, el canal de denuncia estaba en nuestra web y ahora lo que lo hemos puesto es en la home,
Durante este fin de semana hemos presentado diferentes medidas para reforzar precisamente nuestra organización interna. Es verdad que antes estaba en la web y ahora lo que hemos puesto es en la propia home del PSOE, con lo cual ahora y garantizamos sobre todo la privacidad y los mecanismos de que nada de miedo, todo el apoyo y que aquí estamos todas las compañeras para apoyarlas y para mirarlo y verlo. Y el miércoles, la cuestión de confianza. El presidente del Gobierno ha dicho que pondrá sus medidas el miércoles. Yo lo digo por si había preguntas sobre medidas que va a proponer el miércoles, lo desconozco, pero estoy convencida que de la misma manera que hemos presentado medidas a nivel interno, que la lista es larga, porque ya tenemos medidas, pero las hemos reforzado en casi más de 13, 15 medidas de reforzar la organización interna. Yo estoy convencida que el miércoles también se van a proponer medidas para fortalecer nuestro sistema de administración. Estoy convencida que el presidente del Gobierno lo explicará con todo detalle. Y si habrá o no cuestión de confianza, se lo tendrá que preguntar usted a los partidos si es que hay alguno que lo propone. Yo he leído que eso estaba cerrado. No, empieza por el final, ¿no? Lo de Salazar hubiera caído, si no hubiera... Ya le he dicho que el nivel de exigencia es tan grande que con una noticia... Él mismo ha sido que ha pedido o pidió. Alba. Esto último que ha dicho de la cuestión de confianza, no sé si deja la puerta abierta, ha dicho habrá que ver si habrá algún grupo que lo propone. Esto no sé si deja la puerta abierta. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que vosotros tenéis más información porque habláis con los grupos. Lo que he leído estos días es que nadie lo estaba planteando, lo de la cuestión de confianza. En cualquier caso, se esperaban a las medidas del miércoles. Eso es lo que he leído yo, que habéis recogido vosotros. No me corresponde a mí predecir qué es lo que va a hacer otro grupo. Y sobre el miércoles, precisamente, Sánchez va a presentar las medidas que presente en acuerdo con Sumar, porque Sumar dice que si no es con ellos, que lo presentaría solo en nombre del Partido Socialista, del PSOE. De hecho, Sumar ya dice que va a impulsar 2 medidas, la creación de una oficina anticorrupción y la retribución del permiso parental de 8 semanas. ¿Estas 2 irían incluidas ahí? ¿Sería en conversación con ellos? Esa es una pregunta que yo creo que se traslada mejor mañana en la sala de prensa de la Moncloa, en donde se podrá dar cuenta de las medidas o de donde se está trabajando. En cualquier caso, creo que hemos de remitirnos, ir todos al miércoles a ver qué es lo que va a pasar. Se ha hecho una ronda con todos los grupos parlamentarios. Esto va a la política, de dialogar, de escuchar y de hacer un ejercicio de reforzarnos y de ver qué es lo que están opinando el resto de grupos parlamentarios. Yo creo que estamos haciendo lo que nos piden los ciudadanos que hagamos, que es escuchar, proponer, y si hay que aprobar alguna medida, pues será trabajada con los diferentes grupos que se haya hecho hasta ahora, pero en cualquier caso es una cosa que veremos el miércoles. Yo les puedo hablar de las medidas del control interno que hemos hecho este fin de semana, y esto se lo dejo pues para el presidente del Gobierno el miércoles. Buenos días, portavoz. Volviendo al tema de los socios, Podemos ha dicho esta mañana que no se han depurado responsabilidades, y Sumar, volviendo a lo que decía Alba, que el miércoles se decide el rumbo de la legislatura. No sé si temen que esto se traduzca en una falta de apoyos, que sigan apretando. Luego también sobre Emiliano García Paje. Ha lamentado esta mañana que no se le dejara dar la réplica. Ha dicho literalmente que parece que aquí se tiene más miedo a las críticas que a los chorizos. No sé qué le parece. Gracias. Bien, sobre que Podemos dice que no se han depurado responsabilidades, yo no sé qué nivel de exigencia ya se nos puede pedir, lo he dicho antes, con un informe de la UCO, que es de la Guardia Civil, que no hay ni juicio oral, que es que no hay ni una sentencia, con un informe de la UCO ya se han expulsado a las personas que nos han defraudado. Y con una noticia en un diario, lo mismo, o sea, lo mismo, estamos abriendo diligencias, con lo cual cada uno puede pensar, y cada uno tiene su partido político, puede pensar evidentemente que no es suficiente
y seguramente para mucha gente no será suficiente, pero también les voy a decir una cosa, nunca será suficiente. Yo fui concejal de Hacienda y cuando a mí me pedían bajar el IBI, al final decía, es que es mejor congelarlo, porque es que, ¿cuánto quieres que te baje el IBI? ¿10 euros? Que no es suficiente. 100, es que no es suficiente, es que nunca es suficiente. Y es bueno que no sea suficiente. Y les voy a decir más, es bueno que en estos temas a nosotros, al Partido Socialista, se nos exija mucho. Pero yo creo que estamos demostrando que somos muy exigentes en cuanto a las medidas que estamos aplicando. ¿Que alguien aplicaría más? Que nos diga cuáles. Que nos diga cuáles. Que vayan más allá de esto. Y sobre Paje, en el Comité Federal todo el mundo habla libremente. Y yo creo que lo que habéis escuchado es la muestra de lo que pasa en un Comité Federal. ¿Qué es esto? Esto es una organización política, viva, que cada uno se pueda expresar y pueda decir lo que le parece, lo que siente, y seguramente la realidad en los diferentes territorios son distintas. No pasa nada, todos compartimos unas siglas que somos socialistas, del Partido Socialista Obrero Español. Estamos en el Comité Federal. Yo lamento que se hayan grabado y se hayan filtrado porque es un debate que tendría que ser interno, libre e interno. O sea que por un lado lo lamento y por el otro también les demuestra a ustedes el debate vivo que existe dentro del Partido Socialista y que no hay nada que esconder, cada uno piensa lo que piensa. A mí me gustaría saber si en el Partido Popular esto también pasa. Hoy hemos conocido que Albiol ha hablado con Puigdemont. La señora Cayetana Álvarez de Toledo, que está ahora dentro de la dirección del Partido Popular, ¿está de acuerdo con esa conversación? ¿Podemos conocer las conversaciones y que se filtren? ¿Han hablado con Alejandro Fernández del Partido Popular en Cataluña? ¿Qué piensa? Porque Albiol piensa una cosa y es catalán, pues alcalde, Badalona. Y su presidente dentro del Partido Popular catalán piensa otra distinta. Y ayer Feijóo lo dijo claramente, puertas abiertas. Es que hace un año, fíjense lo que hemos conseguido. Y esa es la grandeza de la política y de los acuerdos. Hace un año y medio, en esta sala de prensa, seguramente, yo no estaba, pero seguramente, solo hacían ustedes que preguntar sobre se rompe España, la amnistía, esto es anticonstitucional, esto es un desastre, las instituciones, se venden las sillas por... Y ayer, hasta el Partido Popular, hasta el señor Albiol, se presta a decir que, bueno, oye, pues podíamos hablar con Junts per Catalunya. Pues eso es un gran acierto. Eso es un gran acierto de la política y de las medidas que está aplicando este gobierno por la concordia, por la reconciliación, porque es constitucional, por mucho que nos hayan vendido lo de se rompe España. ¿Cuántas veces ustedes mismos han tenido que titular por ahí? Y un año y medio después, ¿dónde estamos? Estamos a 2 tuits, A 2 tuits, ya, de conocer la conversación entre Albiol y Puigdemont. Pero también me gustaría conocer cuál es lo que piensa, entonces, la conversación entre la señora Cayetana y el señor Albiol, o entre todos, ¿no? Que se filtren también esas conversaciones en el comité, en sus órganos de dirección. Por lo tanto, tranquilidad. Buenos días, portavoz. Vale. Quería preguntarle, usted que forma parte de la dirección del grupo parlamentario en el Congreso, ¿cómo percibe a los socios de la investidura? ¿Cómo cree que afrontan la comparecencia del presidente del Gobierno de este miércoles? ¿Hasta qué punto la alianza de la investidura, digamos, es sólida, se mantiene o puede peligrar por formaciones como Podemos precisamente? Y por otro lado, quería preguntarle por el Congreso del Partido Popular. El señor Feijóo sostiene que quiere un gobierno en solitario, pero no renuncia, sin renunciar, ¿no?, a las alianzas con Vox. No sé si han analizado el Congreso, entiendo que sí, del Partido Popular en la reunión de la Ejecutiva, qué conclusiones han sacado, si les preocupa que se asuman algunos postulados del partido de Vox por parte del PP, como lo que tiene que ver con Agenda Verde que han mencionado, con migración, o hay algunas otras cuestiones que han destacado. Gracias.
Bien, sobre cómo el pulso de los grupos parlamentarios, yo creo que todos se han expresado y han hecho las ruedas de prensa y lo han dicho. Están esperando las medidas que va a proponer el presidente del Gobierno. Creo que hay una confianza en que el debate del miércoles va a ser bueno, va a ser positivo y también vamos a salir más reforzados como Estado. Y es que fíjate, es que los socios de gobierno, que es Sumar, evidentemente, pero los socios de investidura han sido partícipes de todas las medidas que estamos diciendo que han mejorado la vida de la gente en estos últimos 7 años. Todos. Y los socios de investidura también saben que si la alternativa es un señor Feijóo que le ha pegado un volantazo a su ideario y se va hacia los ultras, que la alternativa es lo contrario a lo que hemos conseguido todos juntos estos últimos 7 años. Que es que para reformar las pensiones, para subir el salario mínimo, para aprobar los decretos de ayuda de la DANA, para aprobar la revalorización de las pensiones, para eliminar el copago farmacéutico, que es que hace 7 años había 6 millones de jubilados que pagaban las recetas. Es que nos olvidamos todos muy rápido. Entonces, los socios de investidura saben que esas medidas, muchas de ellas, han sido implantadas gracias a la acción y el liderazgo del presidente del Gobierno con su apoyo. A partir de aquí, ¿que podemos hacer más? Seguro. ¿Que tenemos ganas de hacer más? También. ¿Cuánto tiempo queda? 2 años. Y muchas ganas. Y respecto a las alianzas con Vox, pues ya te lo he dicho al principio, ¿no? Yo creo que incluso en su ponencia el señor Feijóo se lo pone en bandeja, ¿no? Y con alfombra a la ultraderecha para que le digan que sí, porque ya ha recogido lo de la estigmatización de la inmigración, ya ha recogido lo de frenar la agenda verde, y bueno, por fin, después de que llevamos 2 años, que incluso acordaros, el 23 de julio, Feijóo acusó a Amazon y a los pactos que hizo en Valencia de que a él no le hubiera ido mejor las elecciones del 23 de julio, ¿os acordáis? Pues en eso estamos. En eso estamos. Y además es que ha elegido a unos portavoces, y disculpadme, que se han ganado el sitio de la portavocía o de la Secretaría General, y vosotros los conocéis igual que yo, porque son muy ultras, porque insultan a cada minuto, porque no hacen propuestas. En estos 2 años que lleva el señor Feijóo en el Congreso, díganme ustedes cuántas propuestas en materia de igualdad ha traído el Partido Popular al Congreso. Ninguna. ¿Cuántas propuestas en medidas de regeneración democrática ha traído el Partido Popular? Ninguna. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Zancadillas siempre que ha podido. Con la revalorización de las pensiones, cuando eran necesarios sus votos, votó que no. Con las entregas a cuenta a los ayuntamientos, cuando son necesarios sus votos, vota que no. ¿Esa es política útil? No sé, yo lo siento mucho, pero los socialistas entendemos la política útil como el servir a la gente y no entorpecer a la gente. Buenos días, portavoz. Miguel Muñoz de Público. Un par de cuestiones. Este fin de semana se han producido nuevos ataques a sede del Partido Socialista. Ustedes además han dicho que el Partido Popular no ha condenado ninguna de estos ataques. No sé qué nivel de preocupación tienen sobre este asunto y cómo se puede frenar. Por otro lado, no sé si consideran desde el Partido Socialista, desde la dirección del PSOE, necesario que el presidente del Gobierno haga una remodelación del Ejecutivo este año o a principios de otoño. Si se habló de este asunto o se ha hablado en la Ejecutiva en algún momento. Muchas gracias. Bien, sí, sobre los ataques a las casas del pueblo, este fin de semana hemos conocido una más. Llevamos ya 225 actos vandálicos en 175 casas del pueblo. Claro que nos preocupa, porque atacar una sede política no es solo un acto vandálico más, sino que es un intento de intimidarnos, de callarnos, de llevarnos a otra época. Lo dijo Aznar, el viernes.
a la cárcel. El Partido Socialista ha habido muchos militantes que han ido a la cárcel por defender sus ideas. 146 años de historia. Y estos actos vandálicos, y si no se condenan estos actos vandálicos, uno es cómplice de lo que está pasando. El que pueda hacer, que haga. Pues cada uno a su nivel hace lo que puede. Y a mí me preocupa ese silencio. ¿Por qué no se sale a decir que se atacan las sedes del Partido Socialista? Frente a esto es que no hay ambigüedad alguna, ni hay silencio alguna. Nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos. Por respeto. Porque eso es la democracia, eso es la libertad, ese es el pluralismo político que tenemos en nuestro país. Y que el señor Feijóo no haya condenado ninguno de los 25 actos vandálicos es tan grave como el hecho en sí. Y discúlpeme, pero se lo digo así de duro. Porque callar ante la violencia política no es ser neutral, es ser cómplice. Sí, la remodelación del gobierno. Sí. Ay, perdón, la remodelación, es que no me corresponde a mí. ¿Ya está? Sí, se acabó. Me lo preguntan luego. Oye, muchas gracias.